se estuvo realizando un encuentro acá en Estados Unidos de cubanos con la emigración. Ya sabemos quiénes son esos cubanos. Cubanos que desde aquí, desde el imperio, viviendo en el imperio, fíjate, gozando del néctar delicioso del capitalismo, lo critican y apoyan el socialismo. Fíjate que no van a apoyarlo allá, no, lo apoyan desde acá. Bruno Rodríguez Parrilla encabeza hoy la delegación participante en el 5º Encuentro Nacional de Cubanos Residentes en los Estados Unidos. Mire el cartelito. 5º Encuentro Nacional de Cubanos Residentes en Estados Unidos, 21 de septiembre de 2024. Y con la foto de Martí. Si Martí revive, coge a estos delincuentes y les cae a machetazo. Martí, que nunca en su vida cogió un machete, si Martí sobrevive, les cae a machetazo a todos los delincuentes estos. La cita tiene lugar en la ciudad de Nueva York, como explicó nuestra Cancillería en la red digital X. Este será un importante espacio para promover el intercambio y fortalecer la unidad entre cubanos. En la reunión, el primer coronel Mario Méndez Mayedo, jefe de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior, intercambió con nuestros connacionales sobre... Yo creo que hasta aquí está bien el reportaje. La primera pregunta que yo tendría: en un inicio nos llamaron contrarrevolucionarios, nos llamaron escorias y después se nos quedó el aquello de gusano. Gusano. Oye, si ser gusano significa odiar el socialismo, soy gusano. Si ser gusano significa decir abajo la revolución y abajo Fidel y abajo Raúl y abajo el maldito Partido Comunista, soy gusano. A mucha honra, ¿sabes? Pero resulta es que ya ese lenguaje agresivo con los que se fueron de Cuba ya no produce dinero. Y entonces ahora son tan cínicos que a estos les llaman connacionales. ¿Qué cosa es un connacional? Dominicanos se reúnen y dicen: oye, nos reunimos con nuestros hermanos dominicanos. Los de Puerto Rico nos reunimos con nuestros hermanos puertorriqueños. El presidente de Uruguay va a Japón y se encuentra con la comunidad de uruguayos y dice: oye, nuestros hermanos uruguayos. Esta gente, ¿tú sabes cómo te llaman ahora? Connacional. Tú eres un cubano, pero ¿tú te acuerdas como la entrevista aquella con el cagalón en jefe, con la periodista aquella que le decía: pero porque usted no suelta el poder? Y él le decía: tú eres una gusana de Miami. Y ella le decía: no, yo soy cubana. Y él le decía: no, tú no eres cubana porque tú no vives en Cuba. Según las reglas del Partido Comunista, para ser cubano no solamente se necesita haber nacido en Cuba, tienes que vivir en Cuba. Pero bueno, lo más interesante de todo este circo barato, tratando de regresar a la era esta del descarito cultural, el mal llamado intercambio cultural y todos los descaros estos, lo que más me llama la atención es que con todo el hervidero este que se está viviendo en Venezuela, con lo que se está viendo, lo dañino que puede ser una dictadura, con lo dañino que son estos regímenes totalitarios, con lo que se está viviendo ahora, la efervescencia de militares cubanos, con lo que se vivió de Rocha, ¿te acuerdas? El espía que trabajó por más de 40 años para la contrainteligencia. Caramba, que este país no aprenda, lo peligroso que significa darle una gotica de confianza a esos delincuentes. Hasta hace unos días está también caliente la cosa por unos pilotos que tumbaron unas avionetas donde murieron ciudadanos americanos y que esa persona esté viviendo acá libremente. Que un primer secretario del partido esté viviendo en este país libremente. Es que no se dan cuenta que están invadiendo este país. Y a veces uno dice estas cosas y piensan que exageran. Ustedes no saben lo peligroso que es un país que no haya separación de poderes. Yo nací en un país donde no había separación de poderes. El que nació con todos estos derechos, el que nació con estos privilegios, el que nació con esta bendición, a veces no le da el valor que tiene, porque no sabe lo que es vivir sin ella. Nosotros que venimos de allí, te lo queremos recordar todos los días, porque nosotros venimos escapando de esa pesadilla. Entonces, a veces se menosprecian esas cosas. Y cuando te digo que se menosprecian esas cosas, ¿por qué te lo digo? ¿Cómo este país se va a permitir darle un visado a este esbirro? Este es un represor de Cuba. Este es primer coronel del Ministerio del Interior. Este es un represor que tiene que estar en la lista de represores. ¿Cómo se le va a dar visa a este delincuente? La cantidad de cubanos, la cantidad de opositores que están presos, culpa del ministerio que dirige este delincuente. ¿Cómo tú le vas a dar visa? ¿Cómo tú le vas a permitir entrar a tu terreno a este tipo? ¿A qué tú te crees que viene este tipo a este país?
Este viene a hacer espionaje, este viene a pervertir, este viene a subvertir. Este hombre no viene a nada bueno a este país. Este no es cualquier come mierda. Solamente quería pasar esto porque yo dije, ya no son 4 viejos bobos, ya no es el presidente del CDR, ya no es Hugo Rancio, no. Ya no son los de las MIPYME. ¿Te acuerdas cuando las MIPYME que trajeron los agentes esos encubiertos? No. Esta gente son enemigos de la democracia, son enemigos de la libertad, son enemigos declarados de los Estados Unidos. ¿Cómo tú le abrir las puertas de tu casa al enemigo? Este tipo viene a captar personas, a hacer daño, a descubrir secretos y tal vez a contactar con algunos de los agentes que deben tener, que tienen diseminado por todo este país. Hace poquitico le descubrieron a Rocha, pero donde hay un Rocha es porque habían 1000 Rochas. Eso es como las cucarachas. Cuando tú descubres una cucaracha en tu casa, busca fumigado que tienes un nido de cucaracha en algún lugar. Esta gente son igual. Cuando le descubren un espía es porque tienen miles infiltrados en este país. Y con todo este relajo ahora de la emigración que viene en este país, todos los militares y exmilitares tienen estos repletos de espías, seres. Es que te están destruyendo la sociedad desde abajo y no te estás dando cuenta. ¿Qué pasa? Que aquí viene vestido de traje y corbata. En Cuba todo el tiempo anda con su uniforme. Cualquier americano ve a este tipo hablando y dice, este es un empresario. Ahora ya te voy a mostrar el empresario. Este no es cualquier militar. Este no es un militar de oficina. No. Este es primer coronel del Ministerio del Interior. Este responde directamente a las órdenes de Raúl Castro. ¿Cómo le dan visa a este esbirro, a este sicario al servicio del Partido Comunista, a este represor? ¿Tú te crees que para llegar a este cargo, cómo llegó él ahí? ¿Repartiendo croquetas? No, ahí se llega chivateando y desgraciándole la vida a muchísima gente. Este no es un coronel cualquiera, este es primer coronel del Ministerio del Interior. Esto significa, este es como un general de división. Esta gente son los que trabajan y los que controlan la contrainteligencia en Cuba. El G2, el DTI, toda esa gente responden a estos delincuentes. Lo que pasa es que tú lo ves de cuello y corbata y tú dices qué lindo. Mira las declaraciones de este delincuente. La práctica de regular a personas y prohibirle la salida del país es discrecional. Es decir, ellos te roban tu derecho de entrar o de salir de tu país. Ellos son los que te dicen no puedes entrar a Cuba o no puedes salir de Cuba. A este tipo hay que denunciarlo y meterle una lista esa de represores y sancionarlo si él no deja entrar a los cubanos, porque él tiene el derecho de entrar a este país. Y es que yo no lo entiendo. Míralo acá, mira. ¿Dónde tú te crees que es eso? Eso es un pleno eso del Partido Comunista. Mira quién está por allá atrás. Los espías del gobierno responden a esta gente. Pero fíjate lo que te estoy diciendo, que este no es un coronel cualquiera. Este es el primer coronel de la milicia en Cuba. Mira las estrellas que tiene. ¿Cómo es posible que este esbirro ahora mismo esté caminando entre nosotros? ¿Sabe Dios cuánta gente este hombre ha reprimido? ¿Sabe Dios qué estuvo haciendo este delincuente el 11 de julio, el 27 de noviembre, el día de la protesta de Nuevita, el día de la protesta de Santiago? ¿Qué tú crees, que él estaba dando visa? No, él estaba dando palo, porque esta gente no dan visa. Esta gente lo que dan es palo. Tengo un videíto de él. Porque no es nada feliz que haya embarcaciones vulnerando la frontera de los Estados Unidos permanentemente. Eso no es nada feliz para la seguridad de Estados Unidos. Y por eso quisiera concluir con una pregunta que nos hacíamos cuando nos preparamos para este evento, ¿no? Bueno, ¿cuántos muertos más hacen falta? ¿Te das cuenta? ¿Cuántos muertos hacen falta? Todos los que han muerto, todos los que han matado, directa o indirectamente, no son suficientes. Mira el tipo de personaje que está en este país ahora mismo con traje y corbata como si fuera un empresario. ¿Cuántos muertos más hacen falta para que Estados Unidos tenga una relación migratoria normal con Cuba? Es decir, ¿cuántas personas más tú necesitas que yo mate para que tú tengas relaciones con nuestro país? Yo no sé qué tipo de relaciones quieren ellos, porque en estos últimos 2 años han emigrado de manera ilegal aproximadamente más de 2 millones de cubanos. Pero además de eso, a través del parol humanitario que tanto ellos han utilizado para seguir infiltrando a gente al servicio de estos delincuentes, solamente han llegado cerca de 100,000 personas. Pero además de eso, las visas, ¿te acuerdas del acuerdo aquello de las 20,000 visas? Se ha sobrecumplido. Pero es que ya eso a ellos no lo es suficiente. Entonces te das cuenta, y chantaje, ¿cuánta gente más tengo que matar para que tú hagas relaciones con nosotros? No con el pueblo, es con nosotros. Es darnos cuenta, es darnos crédito, es dejarnos hacer negocio, es dejarnos importar, es dejarnos hacer lo que le da la gana. Y si para eso es necesario
seguir matando cubanos. Bueno, como dijo el asesino del Che, hemos matado, matamos y mataremos. Este es otro que sigue el legado de ese criminal. Este es el que está ahora en este país. Mira para esto. Es increíble. ¿Cuántos muertos más hacen falta para eliminar la ley de ajuste? Si hace falta matar más gente, ellos la van a matar. Si hace falta hundir más barcos, ellos lo van a hundir. Mira. Ya cumple el mes pasado 56 años, una ley obsoleta que no responde a la realidad histórica actual. ¿Por qué mantenerla? ¿Por qué privilegiar a un grupo de cubanos? ¿Cuántos muertos más? Claro, eso es de paripé para afuera, porque realmente la ley de ajuste cubano, más que beneficiar a los cubanos, ha beneficiado al Partido Comunista. Sobre todo a ellos. Todos los agentes de ellos se han acogido a esa ley de ajuste que en un principio, vamos a decir que se luchó o se ganó con un objetivo y que hoy día me pesa muchísimo decirlo, pero mira, ya ese objetivo ya no lo cumple ya. Y él lo está diciendo ahí de boca para afuera, no de otra cosa, porque ellos, si alguien se ha beneficiado con la ley de ajuste cubano, son ellos. Muchísimo más que las personas que están en este país. Hacen falta para eliminar el bloqueo, para revertir las medidas tomadas en medio de la pandemia. Qué delincuentes son a ser. Es que yo cada día me asombro más. Yo me asombro cómo se le permite caminar por las calles de Nueva York a un asesino confeso, porque este es un criminal confeso. Y todavía hay alguien que me dice que confía en los militares de Cuba. Cada vez que yo me recuerdo que me decían que los militares de Cuba estaba el poder de cambio, bueno, estos son los militares de Cuba. Este es de los destacados. Sí, ¿cuántas personas tú necesitas que yo mate? ¿Cuántas personas necesitas que yo le quite la vida para que tú le quites el bloqueo? A mí, porque el bloqueo es a ellos, no es a Cuba, no es a los cubanos, el bloqueo es al Partido Comunista. Están las bases, están las propuestas ahí sobre la mesa, cuáles son las condiciones con las que se puede negociar, quitar o no quitar el embargo, porque ni tan siquiera es un bloqueo. Y son tres que son sencillas. Perdón, elecciones libres, liberar a los presos políticos y creo que la otra sería, no sé si es devolver, bueno, no recuerdo la otra, pero anda por ahí, no recuerdo si es pagarle alguna compensación a todas las propiedades que le quitaron. No recuerdo uno, pero las principales es elecciones libres y liberar a los presos políticos. ¿Quiénes son los que no permiten unas elecciones libres? Ellos. ¿Y quiénes son los que tienen presos políticos? Ellos. Este delincuente que fue firmante de los muchachos que asesinaron cuando lo de la lanchita regla. Todos estos delincuentes firmaron esa carta. Ese está caminando por las calles aquí de este país con total libertad. Pero no, ellos necesitan, fíjate cómo te chantajean. ¿Cuánta gente más tengo que matar para que quite las medidas? En la pandemia. ¿Qué es la medida en la pandemia? Es en la pandemia. En la pandemia ustedes hicieron un reordenamiento. En la pandemia ustedes crearon unas tiendas en MLC. Y en la pandemia ustedes le prohibieron a los cubanos comprar en tiendas que no estuvieran fuera de su radio. Pero además de eso, a las personas que se encontraban en ese momento de la pandemia, que hubo como un toque de queda y no había cero movimiento. En otros países fue diferente, pero en Cuba la pandemia fue bien fuerte porque se paralizó el transporte público. El transporte público en Cuba es un desastre, imagínate paralizado. O sea, no te podías mover. Hubo personas que la pandemia, hazte la idea, para que entiendan, porque hay cosas que se vivieron en Cuba que yo creo que no se han explicado. Y como yo las viví. Ubícate que el cierre en la pandemia te coja, por ejemplo, en Georgia o en Atlanta. Tú vives en Florida, pero cuando se cerró el país, te cogió en Georgia. Hazte esa idea. Piensa, porque te quedaste en Georgia, se paralizó el país porque hay una pandemia, todo el mundo, tú sabes, la encerrona aquella. Bueno, si te quedabas en Georgia, no tenías derecho a comprar comida porque tú no eres de Georgia. Eso lo hicieron estos delincuentes. Si usted era de La Habana y cuando cerraron el país lo cogió en Santiago, usted se quedaba en Santiago, no podía salir de Santiago, pero no tenías derecho a comprar comida, porque para comprar comida te pedían el carnet de identidad, y si tú no eras de esa localidad, te morías de hambre. Y yo vi gente llorando fuera de las tiendas porque la policía no le permitía comprar comida.
Yo vi padres llorando fuera de las tiendas porque no puedo con el dinero. Fíjate, porque en medio de la pandemia también inventaron unas tiendas con una moneda que no existía. Fíjate tú, qué medida. Dime tú qué medida fue la que dañaron más al pueblo de Cuba. Inventaron unas tiendas con una moneda que no existía, que nadie tenía. Y a los que tenían el CUC, que era el recambio del dólar, se lo robaron. Entonces, ¿cuáles fueron las medidas que prácticamente masacraron al pueblo de Cuba? Sí, hubo muchos muertos, pero hubo muchos muertos por hambre y por desnutrición, provocada por este delincuente, que fue uno de los que la firmó y los que reprimía. ¿Tú te imaginas que tú, porque eres de Tampa o porque eres de la Florida, no puedas comprar comida en Texas? Eso lo hicieron esto, no sé ni cómo llamarlo. Es que no sé ni cómo llamarlo. Es que lo veo y me dan ganas de meterlo preso yo mismo. Fíjate, de tomarme la justicia por la ley. Bueno, todas esas cosas le hicieron ellos en medio de la pandemia. Si tú eras de Matanza y estabas en Santiago, no podías comprar comida, no podías ni comprarle la leche de tus hijos. Y los que están en Cuba saben que lo que yo estoy diciendo es cierto. Claro, ellos te van a decir, te van a justificar ahí todo lo que quieren. Inventaron unas tiendas en MLC que supuestamente era para recaudar divisas, para hacerle la competencia a las mulas, porque había una fuga de capital y al final se dieron cuenta que todo era una mentira. Entonces, ¿qué bloqueo y qué medida? El único bloqueo lo tienen ustedes y las únicas medidas que asfixian al pueblo de Cuba son las que tienen estos delincuentes que son amantes de este país, pero solamente para ellos. Ellos necesitan tener al pueblo de Cuba en la miseria. Déjame seguir a ver qué más dice esta rata presidiaria. Si Cuba no se va a rendir, el pueblo, la mayoría del pueblo cubano ha decidido mantener la independencia y la soberanía. ¿Te das cuenta? Ese es el tipo que tú tienes aquí. Cuba no se va a rendir. ¿Quién le dijo a este tipo que él es Cuba para estar hablando en nombre de Cuba? Ellos se piensan que Cuba es el uniforme maldito ese que tienen puesto ellos. Este se piensa que Cuba son las estrellas sanguinarias esas que tienen. Él se piensa que Cuba es el maldito partido comunista. Cuba lo que le quiere es salir de ustedes. Cuba lo que quiere es libertad, democracia, vivir, tener una vida digna como la que está teniendo este delincuente ahora. Este tipo no debería caminar tranquilo por las calles de Nueva York. Es que son rata presidiaria. Anda vestido de traje y corbata. ¿Quién tú crees que le pagó el traje ese? Te aseguro que no es un traje eso de tienda esa de segunda mano. No, es un traje bien caro. ¿Por qué no viniste aquí con tu uniforme, so delincuente? ¿Y por qué no caminaste en las calles aquí con tu uniforme para que los cubanos te reconozcan? Y la propia administración norteamericana demostró en el 2014 que era... ¿Te das cuenta por dónde viene la lloradera? 2014, Obama, ¿te acuerdas? Quieren regresar a la época Obama, donde supuestamente les quitaban el bloqueo y donde supuestamente los que vivimos en Cuba lo sabemos. Prácticamente les desmantelaron el bloqueo. Obama hizo eso. Obama desmanteló prácticamente el bloqueo o el embargo. Muchísimas medidas las liberó. Y se dieron cuenta ellos que el cubano empezó a empoderarse. Y le cogieron miedo. Ellos no quieren que se acabe el embargo. Por eso cortaron por lo sano. Y por eso empezaron a cerrar todas las puertas que habían abierto. Y por eso le dijeron que no a todas las propuestas de negocio que llevó en aquel entonces el equipo Obama. Que a lo mejor no venía con las mejores intenciones, pero que eran propuestas a las que esta gente por debajo de la mesa se negaron a todas. Claro, nada de eso lo hicieron público. Después le echaron la culpa a los americanos. Déjame seguir. Que no era viable el bloqueo, que ese no era el camino para tener relaciones con Cuba. Y por eso queda la pregunta: ¿cuántos muertos más? ¿Ya? ¿Cuántos muertos más? No necesitamos más muertos, necesitamos que ustedes se vayan del poder. Necesitamos que ustedes se vayan del poder. Bueno, este criminal confeso, este delincuente, anda caminando ahora mismo. Tipo que habla de muertos como si fueran papitas fritas. ¿Cuántas papitas fritas te hacen falta? Así, ellos te hablan de muertos como si fueran números. Esta gente no tienen amor por nada, no sienten empatía por nada. Son una especie de autómatas criminales. Tú sabes que son sicarios. Cuando te digo sicario es que el cerebro lo tienen vacío, no tienen emociones. Son personas así, falta de emociones para eso mismo, para hacer de herramienta. Entonces, ¿cuánto hace falta que te mate mañana? Hablo, le digo algo y al momento me tumba. ¿Cuánta gente hace falta? Oye, mata mañana a 200 cubanos ahí. Dile que se murieron 200 cubanos. No pasa nada.
No vas a quitar el bloqueo, voy a seguir matando gente. O sea, si ya tengo, mira, la lista anda por no sé cuántos miles. Una rayita más para el tigre no le va a hacer nada. Este es un matón a sueldo. Este tipo es un matón a sueldo. ¿Cómo es posible que el gobierno de este país le dé visa a estos delincuentes? Este no es un diplomático, este no es un embajador, ni tan siquiera es un espía, ni tan siquiera es un agente disfrazado, un agente encubierto. No. Este es uno de los jefes de la maldad en Cuba. Es uno de los hombres de confianza de Raúl Castro. Así, bajito perfil, como tú lo ves, fíjate que no es general, no está en los discursos, no. Le han inventado hasta un grado. Primer coronel. Le han inventado hasta un grado del Ministerio del Interior. En Cuba hay tres tipos de militares. Están las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que es como el Ministerio de Raúl Castro. Está la Policía Nacional Revolucionaria, que es como, tú sabes, los más abajitos. Y está el Ministerio del Interior, que es como la fuerza élite. Es decir, un cargo o un grado en el Ministerio del Interior equivale 2 veces un grado de la FARC y 3 veces un grado de la Policía Nacional Revolucionaria, que a la vez es como una extensión del MININ. Para que me entiendan, un coronel del Ministerio del Interior es el equivalente a un general de división en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Este coronel, por ejemplo, los generales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias están subordinados a él, para que tengan la idea de quién es este delincuente. Entonces, mientras se le siga dando visa a esta gente para que lleguen aquí, para que vengan aquí a hacer el trabajo de gratis, es que se lo estamos poniendo en bandeja de plata, pues es bien difícil.